Pues muy bien. Me gustaría pasar a otro bloque, Álvaro, si te parece bien. Y es que quiero que hablemos de Link Building. Vale. Yo sé que tú eres un experto del Link Building. De hecho, una de las empresas que tienes pues intentaste hacer una herramienta para que te ayudara a ti a tu negocio y resulta que luego viste que era tan potente que lo vendiste o sea, que lo vendiste y me refiero que lo sacasteis como producto, como una empresa que es Grower, que es un portal de compra de enlaces. Sí. Pero quiero profundizar un poco porque creo que hay dos maneras de ver los enlaces. Como los ve el 90% de la gente y creo que como los ves tú. Yo creo que tú los ves un poco pensando fuera de la caja, que es como a mí me gustaría verlos. Yo actualmente en la empresa de Orcalet y en algún proyecto, tengo un proyecto de funerarias en México, sí, que está empezando a... luego hablaremos de cómo lo quiero monetizar. He empezado a hacer campaña de Link Building hace unos meses, forma recurrente y tal, pero al final no dejo de ver que el DR de HR sube, pero realmente no le aporta valor. Es decir, a mí no me trae tráfico, que es lo que realmente, para lo que se crean los enlaces, es para traer tráfico. Es el origen natural de los enlaces. Y veo que al final te gastas un dinero, va aportando. ¿Hasta qué punto lo ves tú que aporte? Porque sí, nos va dando autoridad. Pero ¿realmente esa autoridad es mejor que el haber traído tráfico de manera orgánica? Porque el traer tráfico de manera orgánica a lo mejor no nos sube el DR, pero es otro factor de posicionamiento. Cuanto más tráfico, Google te va dando más importante. ¿Cómo lo ves tú esto? Vale, aquí hay varios puntos. O sea, al final los enlaces en un estadio inicial de un proyecto, en cierto modo, te dan esas referencias de cara a Google de esta web es creíble o no es creíble y la puedo hacer escalar o no. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un proyecto y te referencian entidades que son fiables, como medios de comunicación, como empresas que estén consolidadas en tu sector o webs de tu temática que aporten valor, pues eso ayuda a seguir creciendo a nivel de SEO. Si tú una web la intentas levantar sin enlaces, o esas señales te vienen directamente, lo que tú decías, de una inyección de tráfico, por lo que sea, por redes sociales, por campañas de PPC, por cualquier cosa, ¿vale? Que vayas haciendo crecer eso, o a través de los enlaces que no son excluyentes, que se podrían hacer las dos perfectamente y de hecho sería lo ideal, pues te va dando esa credibilidad. Luego, más allá de eso, lo que tú decías de pensar con los enlaces fuera de la caja. O sea, cuando yo hago un enlace a mi web, no lo miro como autoridad del punto A al punto B. Lo que lo miro es puente de entrada del punto A al punto B. O sea, yo tengo una web, mi web es una ciudad, la otra página web es otra ciudad, esas ciudades tienen gente que está dentro, tiendo un puente entre las dos y lo que hago es que se puedan comunicar, que esas personas que están en esa página web, en esa otra ciudad, puedan llegar hacia la mía. ¿Vale? Entonces, ¿eso para qué me puede servir? Pues me puede servir lo que tú decías, para traer tráfico. ¿Cómo me puede traer tráfico? Pues igual que cuando hacemos una landing dentro de una página web, que podría ser la home, podría ser esa ciudad también, y todas tus landing podrían ser todos los pueblecitos, ¿vale? Pues es lo mismo, pero visto desde forma externa, una web externa que viene hacia tu página web. Entonces yo intento trabajar las webs externas como trabajaría mis propias landing o mi blog. ¿Qué es lo que intento? Generar artículos que posicionen para que traigan tráfico y venga hacia mi web. Pues si genero un artículo o una publicación en una web externa, lo que intento es que capte el máximo tráfico posible para que acabe llegando hacia mi web. Evidentemente, si tu landing es la que estás posicionando, ese tráfico te llega entero. Si lo que estás posicionando es una web externa, eso tiene que entrar a través de un enlace, que el caño no es igual de grande que si entra a través de tu página, es mucho más pequeño, pero también te puede dar otra serie de cosas. Por ejemplo, si yo hago un artículo, que tú tienes una empresa de reformas, si yo hago un artículo que es las 10 mejores empresas de reformas de Madrid, me lo invento, ¿vale? Ahí no solo me está dando posibilidad de que entren clientes, me está poniendo en un estatus de calidad de empresa, que eso también me ayuda, por ejemplo, al EAT y a la visión que tienen los usuarios dentro de mi empresa, ¿vale? Yo ya sé, a través de ese artículo, que estoy diciendo que soy una de las 10 mejores. Si eso lo digo ahí y lo digo en varios sitios más, esa información acaba siendo real, ¿vale?
siendo real, entre comillas, ¿vale? Pues estás repitiendo una misma información en varios sitios. Por ejemplo, ¿cómo funcionan volvemos a la parte de IA, cómo funcionan las respuestas de los modelos del lenguaje cuando tienen conexión a Internet, ¿vale? Lo que hacen es, tú le dices, ¿cuál es mejor, hacer la prueba, cuál es la mejor empresa de SEO de España? ¿Vale? Y te dirá, la mejor empresa de SEO es tal, te dirá Social Web, muy posiblemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho en un montón de sitios que Social Web es la mejor empresa de SEO, ¿vale? Entonces, eso hace que esa verdad que está repitiendo, esa verdad o no verdad, depende de la persona, ¿vale? Que está repitiendo muchas veces, la IA acaba entendiendo que como tiene muchas referencias, es cierta y lo acaba dando como una respuesta correcta. Entonces, eso es otra forma de capturar tráfico. Estás capturando tráfico a través de ese tipo de canales. También lo puedes usar para generar contenido viral, por ejemplo, y difundir en redes sociales y que traiga tráfico y que eso se publique. Es mucho más fácil viralizar en una web de autoridad y que es creíble que viralizar en tu propia página web. O sea, si tú tienes un contenido que es viralizable en una página que tenga un alcance y una visibilidad mucho más grande, es mucho más fácil que viralice a que viralice en una cuenta. O sea, no es lo mismo que, que yo ponga un tweet en mi cuenta a que lo ponga Ibai. ¿Vale? No es igual, su contenido, aunque sea exactamente el mismo contenido, va a viralizar porque tiene mucho más alcance, tiene mucha más visibilidad, tiene mucha más credibilidad a su marca y muchas cosas más, ¿vale? Entonces, esa fuente también te puede ayudar a viralizar ese tipo de contenido. Por ejemplo, hay una campaña que hizo Hawkers sobre que habían visto al Yeti, ¿vale? Y entonces empezó a difundir esa noticia, que era una noticia falsa, que habían visto al Yeti, y empezó a publicar en diferentes sitios, en diferentes webs de referencia y en foros, que había una foto del Yeti que la habían encontrado. Y entonces esa noticia empezó a salir en un montón de medios extranjeros, empezó a viralizarse por redes sociales, y cuando se hizo la pelota súper grande, sacaron ellos una publicación del Yeti con unas gafas de sol y decían, hemos encontrado el Yeti, y ella en ellos que habían difundido eso. ¿Vale? Pues ese alcance de viralización de noticias te lo puede permitir también una estrategia de PR, que luego aparte te viene un enlace y no deja de ser una estrategia de link building. Y como es hay un montón de acciones más. También lo podrías hacer, por ejemplo, para influir en módulos dentro de las SERPs. O sea, a día de hoy las SERPs son mucho más complejas que los 10 links azules que hemos estado acostumbrados. Tienes tu módulo local, tienes tu módulo de news, tienes tu módulo de imágenes, tienes tu módulo de shopping, tienes tu módulo del AI Overview de las respuestas generativas por IA, tienes tu módulo de fechas especiales. Pues hay marcados de datos estructurados que, por ejemplo, activan alguno de esos módulos. O si haces SEO para imágenes, activas esos módulos. O los módulos de noticias solo puedes aparecer si tu medio tiene autoridad, está referenciado, habla sobre ese tema, pues eso también lo puedes explotar. Si dentro de tus SERPs hay diferentes módulos, a través de webs externas, podrías estar apareciendo, por ejemplo, en varias posiciones de esos módulos. Y también podrías estar apareciendo en varios resultados de la query que a ti te interesa. O sea, si yo analizo, por ejemplo, qué está apareciendo, si yo busco empresa de reformas en Madrid, pues muy posiblemente salgan páginas del tipo de directorios que digan las 10 mejores páginas de Madrid. Puede aparecer eso, pero podría aparecer un medio de comunicación, o podría aparecer un blog de cómo elegir a la mejor empresa de reformas en Madrid. Entonces, si yo consigo generar esas publicaciones y todas esas webs me acaban apuntando a mí, estoy primero mandando un montón de señales a Google de que mi empresa es una empresa fiable para poder rankear, con lo cual me va a influir en esos enlaces. Estoy convenciendo al usuario, porque cuando entre por un sitio, o sea, nosotros tenemos otra empresa, por ejemplo, que tenemos resultados de las SERPs, que los 10 resultados son nuestros, ¿vale? Y todo apunta a referencias hacia nuestra empresa. Y tú buscas el término y dices, me meto en la 1. Vale, me mandan para acá. Me meto en la 2. Vale, me mandan para acá. Y acabas convirtiendo siempre, porque no hay otra opción. Pues eso lo puedes hacer a través de eso. Pero es que luego te vas y haces una consulta, por ejemplo, a un modelo de lenguaje y le dices cuál es la mejor empresa de no sé qué, y te referencia a esa porque en toda la base de conocimiento está esa. Te vas al módulo de news de tal, y como estamos haciendo publicaciones en medios de forma recurrente, casi todos los bloques también son nuestros. Entonces, claro, pero al final eso, Álvaro, lo veo que está más cerca del Black Hat que del White Hat. Sí, podríamos decir que está más cerca del
no sé si del Black Hat, pero sí del Green Hat. Del Green Hat, ¿no? Por lo menos. Sí. Claro, porque ahí nosotros podemos de una mentira repetirla tantas veces que se acabe convirtiendo para Google en la verdad absoluta. Sí, pero no solo para Google, para el usuario también. O sea, si tú estás buscando una información y todas las fuentes que consultas te dan la misma respuesta, es una información, ¿vale? Te digo una cosa, si tú estás ahí, estás consiguiendo hacer esos resultados, bueno, en una empresa de reformas, ¿no? Pero en una empresa de SEO, si todo te está apuntando al mismo sitio, mal no estás haciendo las cosas, ¿vale? No, y desde luego, si lo puedes hacer con otra empresa... Sí, porque al final todas las empresas de SEO lo están intentando también hacer. O sea, correcto. Claro, y si lo estás consiguiendo es que no van tan mal encaminados ese tipo de contenidos. Pues es que yo te pregunto por el tema del link building porque lo que te decía, yo he empezado a hacer campañas y noto que el DR sube, pero no noto, o sea, evidentemente tráfico por ahí no me llega nunca. Entonces, en alguna entrevista te he escuchado de que lo que estabas precisamente comentando ahora, que tú, por ejemplo, vas a poner un enlace en un medio, bueno, pues lo suyo es ¿de qué va a ser el enlace? ¿Qué tema va a tratar para que esté en consonancia con el sector a donde está apuntando? Vamos a hacer un estudio de palabras clave, vamos a intentar posicionar eso aprovechando la autoridad del medio para ver si con esa autoridad y bien estructurado somos capaces de traer tráfico, que es realmente lo que quiero que Google vea, que está llegando visitas, porque un enlace si no hay tráfico no sirve para nada. ¿De qué sirve que alguien me apunte si nadie le da el clic ese y viene y lo ve? Realmente entiendo que no tendrá... No, es que una URL que tiene un enlace y nadie lo usa es como que se está poniendo para influir en los resultados, porque sabes que esa autoridad se está pasando y si nadie le está haciendo clic es que no le está aportando valor al usuario y por ende no, desde luego a largo plazo no va a ser una señal sólida, ¿vale? No de igual forma que si entraran usuarios de forma recurrente, estuvieran navegando y estuvieran llegando a tu página web. Entonces, ¿va a tener una influencia? Sí, va a tener una influencia porque al final la autoridad se la sigue pasando, pero no va a tener la misma influencia que si además tiene un tráfico y está respondiendo algo. Entonces, yo sobre todo... lo que me quedaría es, más allá del tráfico, que hay muchas veces que es complicado captar ese tráfico, aunque hagas una publicación, porque hay sectores donde el tráfico es el que es y cuesta, si en una URL te van a entrar 10 personas, cuesta que de esas 10 personas, si un enlace va a tener un CTR del 1%, me lo invento, pues que te llegue algo de tráfico. Pues eso puede ser complicado. Pero sí que lo que puedes hacer es intentar usar esas landing como landing de venta, ¿vale? Lo que comentaba, de el mejor producto, la mejor empresa, el mejor servicio, por qué deberías contratar tal, referencias al mayor experto de reformas de baños, consejos que te da este referente de las reformas para que no te engañen con el presupuesto. Pues todo ese tipo de cosas pueden generar ventas. A mí otra cosa que lo uso y que me funciona bien también es, en vez de poner además de poner un enlace a la página web, pongo un enlace al WhatsApp, que es, oye, este artículo lo ha hecho esta persona. Puedes consultar las dudas que tengas sobre esto a través de este WhatsApp. Y entonces ya eso lo usas como una landing de captación, ¿vale? Pones un link y directamente te va con el WhatsApp. Gente que tenga consultas en una publicación que pueda ser masiva, quizá no conviertes todos los usuarios, pero te empiezas a hacer una base de datos de gente que está interesada en temas de reformas de baños, por ejemplo, que cada vez que quieras lanzar una promoción porque venga el Black Friday o porque vaya jodido de ventas o por lo que sea, pues te haces una base de datos de usuarios que sabes que tienen ese interés o lo han tenido en algún momento y les puedes impactar. O sea, que podría ser, por ejemplo, también una forma de hacer captación de leads. Correcto. A mí hay algo que no me deja de sorprenderme y es que son medios grandes en los que se publican los artículos que trasladan autoridad y reconocimiento a esas otras webs. Lo que no entiendo es cómo Google, sabiendo que son comprados todos, porque Google lo sabe, no entiendo cómo no dice, bueno, pues sí, tú le mandas un enlace, pero que es que estás ahí en una página a 3 clics de lajón o a 4 clics de lajón, y es que esto huele con la keyword exacta, con el anchor test exacto de no sé qué. Eso Google no entiendo cómo Google no lo para eso.
Claro, pero piensa que al final lo que estás jugando es con la reputación que llevan años ganando. O sea, quiero decir, de eso a ti te parece gigante, pero cuando empiezas a trabajar con un medio de comunicación, ese tipo de contenido es bastante residual. O sea, evidentemente hay webs de este tipo que te venden enlaces por 50 euros y que el 80% de las publicaciones que tienen son patrocinadas. Pero en un medio de comunicación, hostias, que tiene tropecientos mil verticales donde generan contenidos, 50 artículos por vertical y tal. Y aunque a ti te parezca muchísimo, lo mismo venden 10 publicaciones y publican 200. O sea, ya, que el porcentaje de páginas que tienen hacen es ínfimo, porque a lo mejor tienen 150.000 URLs. Claro. Y tienen 500 con enlaces. Claro. Entonces es mucho más residual. Y al final Google te evalúa por el total de tu contenido, ¿vale? Entonces, si la gran mayoría de tu contenido es apto, es bueno para el usuario, genera buena experiencia y tal, si tienes uno más residual, pues hostia, si lo metes todo en un clúster, pues este clúster será la mierda, ¿vale? Es muy posible, como yo que sé, las webs de cupones o cosas así que se estaban aprovechando la autoridad de los medios para rankear ese tipo de contenidos. O sea, al final Google, ¿qué es lo que hizo? Llegó y se las cargó todas, las que había en medios. Y se las fulminó porque estaban aprovechando la autoridad, eran unas webs parásito que estaban teniendo dentro de las webs principales y se las fulminó. Pero se ha fulminado ese vertical, ¿vale? Pero no se ha fulminado toda la web porque tiene un montón de contenido que tiene mucha autoridad, que aporta mucho valor al usuario y además tiene un montón de entidades, que ahí podemos entrar también por la parte de AT, un montón de entidades de referencia que escriben ahí que también tienen su credibilidad. O sea, periodistas que tienen muchos años de tiempo en el sector, especialistas que están llamando, porque al final un medio de comunicación, cuando contacta con una persona, no contacta con el becario de no sé qué, habla con una persona que tiene una credibilidad, que tiene una serie de publicaciones, que tiene una autoridad, que tiene un público. Entonces todo eso va haciendo incrementar el empaque que tiene esa marca o ese medio. Venga. Que nos estabas comentando, Álvaro, que al final Google nos ve por el contenido entero de la web, no se fija por esas URLs. Entiendo que pasa lo mismo con los enlaces. Es decir, yo tengo un montón de enlaces en mi web. Hay algunos que se ve que es un poquito el Anchor. Hay otros que son ahí que mi sitio web. Porque yo intento, al igual que hago con las reseñas, con los enlaces, que haya de todo un poco. No todo bueno de medios y tal, sino también meter enlaces un poquito más malos, sin ancortes exacto, algunos no follow también, para que haya un poco de variedad. ¿En eso está el truco o que no lo recomiendas al final los proyectos? Sí, al final lo ideal es que tengas un poco de variedad, porque es muy difícil que todos los enlaces digan cosas buenas de ti, te referencien con el anchor que tú quieres, sea desde páginas que todas tienen tráfico. O sea, eso es un mundo ideal, no va a pasar. De hecho, lo normal, nosotros en el estudio de link building que hicimos de Grower, por ejemplo, analizamos los enlaces que hacíamos nosotros, ¿vale? Los que hacíamos nosotros en el servicio gestionado, los que hacían los usuarios que teníamos y lo que tenían grandes webs, por ejemplo, del mercado. Y las webs del mercado tenían, hablo de cabeza, pero entre un 15 y un 30% de enlaces con tráfico. Eso quiere decir que el 70% de los enlaces que tienen no tienen tráfico. Los que hacían los usuarios en Grower me parece que estaban más cerca del 30 y los que hacíamos nosotros con el servicio gestionado estaban más cerca del 40. O sea que aún así es complicado y al final el SEO no es una ciencia exacta. O sea, tú por mucho análisis que hagas, tú haces una publicación y esa publicación, por lo que sea, de repente han generado otro contenido que está canibalizando a la vez o que no ha rankeado bien porque otro medio ha lanzado otra noticia o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Por mucho que lo tengas estudiado. O sea, pero ya el hecho de que casi el 50% de los enlaces que tengas van generando tráfico es una señal bastante buena, pero eso no implica que el otro 50 no vayas a conseguir, o el otro 60 no vayas a conseguir tráfico, y es lo normal, ¿vale? Que tengas una variedad de enlaces que te traen tráfico, otros que no, unos que funcionan, otros que tienen más autoridad y otra menos. De hecho, en cualquier web grande tienen contenido, enlaces de mierda a patadas, y es normal, porque al final una web grande pues tiene referencias de páginas automáticas que te hacen rankings de mejores páginas por tráfico, de referencias de marcas de no sé qué, o sea que es algo bastante natural, y cuanto más se normalice eso, cuanto más variedad tengas dentro de lo que tú decías, ¿no? Que el grueso de tus enlaces no sea
más indicativo hacia la mierda que hacia lo bueno, ¿no? Que tengas una buena base buena, que te aporte valor y luego algo de variedad de purrilla ahí que te puede llegar desde cualquier sitio. Que de todas formas te va a llegar de forma natural, ¿eh? Tampoco hace falta que te lo ocurres mucho. Si empiezas a rankear, te van a llegar enlaces de esos de mierda. Y vale, y ahora te quería preguntar, ¿qué nos recomiendas hacer, sobre todo para todos los compañeros que siguen el canal, que somos gente que estamos todavía en unas fases iniciales? Hay gente que tiene ya mucha más experiencia y muchos más años, evidentemente, pero hay mucha gente que quiere saber, bueno, y si yo quiero comprar un enlace, Álvaro Peña, ¿qué me recomienda que haga? Me voy a una plataforma como Grower, que en este caso casualmente es tuya, me busco una agencia que me haga... ¿Qué recomiendas para esa gente que no sabe nada de enlaces? ¿Cómo lo harías tú si no supieras nada? Vale, bueno, si no supiera nada no podría dar esta respuesta, pero ¿cómo lo haría yo si no supiera por dónde empezar? Al final, si lo haces a través de una herramienta, las ventajas que puedes tener es la base de datos mucho más grandes, o sea, muchas más opciones para poder llegar a eso. Con ello, como tienen muchas más opciones, pueden negociar más los precios y puedes tener más facilidad. Es bastante complicado, o sea, nosotros que hacemos muchos contactos con medios o con webs para que te vendan enlaces, pues tú dices, bueno, pues lo compro yo y me ahorro ese proceso de intermedio y tal. La gran mayoría de la gente no te responde, ¿vale? O sea, el porcentaje de respuesta, en el mejor de los casos, estamos en un 15% cuando lanzamos campañas de captación. O sea, lo normal es que nadie te dé respuesta sobre las publicaciones. Entonces, todo eso al final lo vas incrementando en costes. Dices, vale, yo me ahorro el precio intermedio, ya, pero saca el email de todas estas personas, haz una negociación, pierde el tiempo de tal. Una media hora que gastes de eso es el precio de tu media hora de trabajo, ¿vale? Entonces, todo eso son costes y demás. Luego, si puedes llegar a un servicio donde haya un profesional detrás que está especializado, que tiene bastante habilidad en eso, como puede ser un servicio gestionado, pues mucho mejor, evidentemente, y los números están. Es lo que te decía el del informe. Una persona que hace su estrategia pues tiene un 30% de tráfico y una persona que está acostumbrada a eso pues tiene un 40% de tráfico, ¿vale? Entonces es más fácil que esa campaña pueda funcionar mejor. Más allá de eso, yo lo que haría es no empezar a hacer link building. O sea, si me dices, yo tengo una web nueva, ¿empiezo a hacer link building? No, yo primero hago mi SEO local, o sea, mi SEO on-page bien hecho. O sea, yo no me voy a poner... Esto siempre digo lo mismo. O sea, para mí el link building es la gasolina. Yo no voy a empezar a meterle gasolina a un coche que le faltan las ruedas, que no tiene bien la dirección, que el volante se desvía, que el motor gripa, que lo que sea, ¿vale? Lo primero voy a hacer un buen on-page. O sea, mi on-page tiene que estar perfectamente hecho. Y una vez que tengo eso perfectamente hecho, es cuando empiezo a meterle enlaces. ¿Por qué? Porque si tengo mal la arquitectura, el reparto de PageRank externo que me va a llegar se va a enviar hacia secciones donde no es lo que tú quieres potenciar más. Entonces, si yo todos mis enlaces están apuntando a una página de servicio o un porcentaje muy alto porque tengo mal hecha la arquitectura web y están apuntando a una sección que para mí no tiene valor, le estoy pasando fuerza y estoy invirtiendo dinero en tirarlo por un agujero donde no me va a dar retorno. Entonces, yo primero me voy a hacer una arquitectura bien controladita, con los servicios mínimos que pueda y sobre todo si empiezo con pocas webs, para que la autoridad que le vaya a pasar se reparta en un número acotado. O sea, al final, el link building, imaginaos que es una jarra de agua, ¿vale? Si yo tengo mi página web, cuantos más agujeros le haga ese colador, pues por más sitios se va a ir el PageRank. Si, sin embargo, tengo 3 agujeros, pues evidentemente se irá, si yo le echo un 100% de autoridad, un 33 por cada uno. Y lo voy a tener acotadito. Si le empiezo a hacer agujeros, se va a repartir por todos lados. Entonces, cuantas menos URLs tenga, lo tenga todo más acotadito y enlaces de más calidad de meta, pues mucho mejor. Yo prefiero gastarme un poco más de dinero en un enlace de algo que sí que es verdad que lo mismo si fallo, voy a perder más dinero en ese fallo. Pero si acierto, le voy a aportar mucho más valor. Y en el peor de los casos, si yo le meto algo más de capital a ese enlace, voy a tener una referencia de una entidad a nivel de AT que sea más creíble y voy a ganar por ese lado también. Y además, si lo pienso desde el punto de vista no solo de SEO, sino lo que decía antes, de palanca de venta, si yo, aunque me equivoque con la estrategia de SEO y no consigo que ese enlace acabe aportando más a mi estrategia, pero sí que consigo que eso me genere una buena visibilidad o
una buena referencia de mi marca, ¿vale? Pues eso también me va a ayudar. Entonces, yo intentaría primero tener perfectamente el SEO on page y después de eso lo que haría sería intentar invertir con ayuda, si puedo, en alguna persona de referencia, agencia, herramienta o lo que sea, y si no, pues buscar un buen recurso. Ahora que estás comentando esto, te voy a preguntar una cosa que yo creo que es así, tengo mis dudas, es una teoría mía, porque, bueno, yo pues como he empezado haciendo nichos, tal, formándome y demás, y sí es verdad que los primeros directorios que he lanzado, pues los he lanzado con 300, 400 URLs, ¿no? Y tardaban mucho en posicionar. Luego he hecho alguna prueba con algún otro directorio, producto mínimo viable, mucho más compacto, más pequeñito, 40, 50 URLs, atacando a ciudades a lo mejor que no están tan competidas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, y he visto que el proceso es muchísimo más rápido, la curva es mucho más rápida de empezar a rankear, empezar a tener visibilidad, incluso a tener lead, que cuando he lanzado todo el proyecto. Entiendo que es por el presupuesto de rastreo. Sí, más que por el presupuesto de rastreo, que al final Google no va a tener problemas en rastrear cualquiera de estas páginas, es por lo que comentaba antes. Cuantas más URLs tengas, tu web va a tardar más en coger esa autoridad, ¿vale? Cada una de las URLs, con los enlaces que le vayas metiendo, va a tardar más en coger esa autoridad. Por otro lado, también, cuanto más complejas sean las keywords que estás atacando, vas a tardar más en rankearlas, porque son keywords que tienen más nivel de dificultad. Habrá URLs que compitan contigo, que tendrán más autoridad, más credibilidad, webs más grandes, y más te va a costar. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un cliente que levantamos nosotros desde el inicio, Housefy, que es una empresa que hace compraventa de inmuebles, ¿vale? Que es bastante conocida aquí en Cataluña, es una startup. Nosotros, por ejemplo, empezamos la estrategia atacando directamente Cataluña y empezamos por ubicaciones más pequeñas. O sea, nos decían, vale, queremos atacar alquiler de pisos o compra de pisos en Barcelona. Vale, eso no lo vas a posicionar de primeras dadas con una web nueva nunca jamás. Es imposible que lo hagas. Es imposible porque tienes un Idealista, tienes un Fotocasa, tienes un montón de portales muy difíciles. Pero, sin embargo, si tú empiezas a tirar por los pueblos más pequeños que tienen mucha menos complejidad y tu web está acotada a una ubicación determinada donde se supone que eres experto y empiezas a crecer en esa línea, pues te empezarán a llegar las primeras visitas, los primeros usuarios. Como estás muy acotado y estás muy segmentado a esa ubicación cercana, tendrán una buena experiencia de usuario. Con lo cual, esos usuarios que estarán ahí generarán buenas señales para Google. Y eso se empieza a hacer una bola de nieve, ¿vale? Empiezan a crecer y empiezas a ser relevante en ese clúster determinado. Y ahí puedes ir escalando. O sea, yo empiezo por unas zonas más pequeñas, por unos barrios, por unos pueblos, empiezo a ir al siguiente eslabón, y una vez que tengo Barcelona, pues me voy a Tarragona, me voy a Lleida, me voy a Girona, y una vez que tengo esto, pues lo mismo ataco Madrid, y entonces me voy a Móstoles, a Leganés, a Fuenlabrada, Parla, eso es, llevo tantos años en Cataluña ya que se me han olvidado los pueblos de Madrid, ¿vale? Entonces empiezo a hacer ese escalado de una forma más coherente. Si yo, en lugar de eso, lo que hago es una web focalizada en ubicaciones y hago todas las ciudades de España, eso no lo vas a rankear en la vida, porque vas a tener que estar compitiendo con los grandes players de todas esas, que a su vez, cada una de ellas van a tener un montón de ciudades, de pueblos, de calles, incluso de barrios, donde van a estar atacando todo eso. Entonces es mejor que vayas de lo pequeño a lo grande y de una forma más localizada, tanto a nivel de autoridad como a nivel de ir captando ese pequeño tráfico que te va a ir escalando el proyecto. Al final entiendo que al final es un poco la receta o la base fundamental para hacer, por ejemplo, un rank and rent. De eso se valida el rank and rent, que tiene mucha más rapidez, porque se apoya en el SEO local, por la proximidad, por la cercanía, porque está atacando a una localidad mucho más pequeña, porque hay menos competencia. Al final es un poco la base, ¿no? Sería como, yo me estoy imaginando ahora mismo hacer mucho rank and rent de lo mismo,
pequeñitos, y luego eso irlo cada vez ampliando un poco más a la zona geográfica superior, ¿no? Al siguiente nivel. Sí, lo podrías extrapolar como algo así perfectamente. Joder, pues fenomenal. Te voy a hacer una última pregunta en el tema del inbuilding, si quieres, y ya, y pasamos a EAT, que me interesa mucho. Y es, para que nos des una respuesta rápida, ¿qué prefieres? ¿Un link, un enlace de 500 euros o 5 de 100? Vale, yo creo que ahí hay que ver lo que valen también los enlaces, porque hay enlaces de 500 euros, que es una puta mierda, y enlaces de 100 que son muy válidos. O sea, por regla general, yo lo que prefiero es un enlace de más valor, ¿vale? Pero no de más valor económico, sino de más valor, de más tráfico, de más... O sea, yo normalmente cuando veo un enlace es cuánto tráfico tiene, cuánto tráfico targetizado para mi nicho tiene, dónde se comparte ese contenido, porque, joder, si lo comparte en redes sociales, pues ya no es solo el tráfico orgánico, ¿vale? Ya también es el tráfico que tiene en sus redes sociales y la difusión que le da. Oye, si lo comparte también en su newsletter, pues es otra base de usuarios en la que entra. Entonces, claro, todo eso va sumando. Si además puedo seleccionar específicamente en qué URL lo quiero y esa URL ya está rankeando y ya está teniendo un valor, pues también es un valor añadido. Entonces, yo creo que es más que el precio. Yo prefiero, o sea, si la pregunta es o 5-1, prefiero uno de más calidad que 5 de una calidad menor, ¿vale? Más allá de la pasta, prefiero uno muy bueno a 5 regular. Independientemente del precio, porque a veces el precio no es lo que marca el valor que tiene, sino lo que bien dices tú. ¿Dónde te lo van a poner? Hay veces que te lo ponen en la home, porque los artículos nuevos van en la home y luego ya pasan a la categoría. En fin, que depende de muchos factores. Como sí, de hecho, esto es el embrión de lo que era Grower. O sea, o de lo que es Grower en esencia, ¿vale? Nosotros lo que hicimos cuando sacamos la herramienta es que había muchos marketplaces. De hecho, nosotros llegamos tarde en el mercado. O sea, había muchos marketplaces que vendían enlaces, pero casi todos eran una web con un listado de medios, con unos precios, y entonces tú te metías y era como los sitios estos de las tiendas de ropa que tienen un montón de bragas o de calcetines o de tal, que tú vas cogiendo y tal, y tú cogías y elegías lo que querías. Nosotros lo que hicimos es, hicimos un algoritmo que te analiza las necesidades de tu proyecto, te analiza los medios que hay, hace un match entre lo que tú necesitas con lo que se está ofreciendo y te hace una recomendación. Y si miráis las recomendaciones, pues lo mismo arriba del todo hay un medio de 100 euros y luego hay uno de 400 que te estamos diciendo que es menos recomendable que el de 100. ¿Por qué? Pues porque lo mismo ese de 100 tiene menos tráfico, pero el tráfico que tiene está mucho más targetizado a lo que tú necesitas. O las keywords que está posicionando matchean con las que tú necesitas. Entonces, es la base también de ese filtrado de ver qué es lo que más te puede aportar. Entonces, por eso, a mí lo del precio es que evidentemente hay ciertas webs que valen mucha pasta, y valen mucha pasta por lo que es. O sea, un país, el mundo, yo qué sé, el ABC, La Razón, cualquier periódico que sea, público, es igual, que no quiero que parezca que tienen ciertas connotaciones políticas. Pues ese tipo de medios deberían, o sea, evidentemente son medios generalistas, con mucha autoridad, con muchos años y tal, y son medios muy caros, pero un As, un Sport, un lo que sea, ¿vale? Son medios que son muy caros y que evidentemente pueden tener un impacto más alto y una visibilidad mucho más alta. Muy bien, pues sí, ¿no? Me queda claro que al final el enlace tiene que ser de valor, pero no de valor económico, sino lo que nos va a aportar al final, ¿no? Eso es.